Bueno, el tema de la tesis fue el laplaciano en una variedad. La motivación para trabajar en esto, bueno, como ya todos estamos aquí en este seminario, es la geometría en variedades, caracterizar esas variedades, técnicas de análisis funcional, que bueno, ya todos conocemos, y lo principal, ¿no? Que es el operador laplaciano y trabajar con el primer valor propio del laplaciano. Para ello, vamos a utilizar la fórmula de Wagner-Lignorowitz. Y aquí cabe aclarar que no existe una única fórmula con este nombre, y eso siempre va a depender del texto que nosotros estemos leyendo. Pero sin importar cuál sea el texto que estemos leyendo o cuál sea la versión de la fórmula, todo converge a que su origen viene en el artículo Vector Fields and Ricci Curvature, que fue publicado por Wagner hace ya muchísimos años, que fue en 1946. Y esa fórmula es muy importante ya que nos va a ayudar a llegar al teorema de Lignorowicz-Obata, que ya más adelante vamos a mencionar. Bueno, repito, esta fue una tesis de licenciatura, entonces, pues son cosas, digamos, todavía sencillitas, ¿no? Los conceptos preliminares que utilicé aquí fueron los campos vectoriales, que vamos a representar con X, las funciones de clase C infinito en una variedad, y el espacio de los campos vectoriales en una variedad. La métrica riemanniana la vamos a expresar como este producto interno. Y bueno, creo que está de más mencionar que una variedad riemanniana la vamos a denotar de esta manera. Y algo muy importante en mi tesis fue utilizar las conexiones riemannianas y en particular la conexión de Levi-Civita. Hay diversos operadores, los cuales que yo trabajé aquí en la tesis fueron sus principales, que son el gradiente. Bueno, ya sabemos exactamente cómo se define de esta manera. La divergencia, que es la traza de este operador, y el laplaciano, que lo vamos a ver de dos maneras aquí. Uno como lo define, por ejemplo, Do Carmo, que es la divergencia del gradiente, y otra que nos va a ser muy útil, que es la traza del hessiano. Si voy muy rápido, me dicen, o si voy muy lento, también me dicen. Vas bien, vas bien. Bueno, igual, de curvatura, aquí tomo el tensor de curvatura R, que está definido a través de los campos vectoriales, la curvatura de Ricci, que más adelante la voy a utilizar, y la curvatura escalar, que no es otra cosa que la traza de la curvatura de Ricci. Bueno, esas EI que aparecen aquí no es otra cosa que un sistema de referencia ortonormal. Y en la tesis, bueno, si quieren luego se las puedo pasar. Ahí explico que es de dimensión finita. Lo estoy utilizando de dimensión n. Bueno, aquí en la suma lo podemos ver. También utilicé el concepto de hipersuperficies. Igual, aquí en la tesis que la tengo aquí a un ladito, define un poquito más qué onda con las hipersuperficies. Necesitamos dar una inmersión. Esa inmersión debe ser diferenciable, su diferencial debe ser inyectiva, y vamos a pedir que nuestra variedad M sea orientable. Cabe mencionar que en las hipersuperficies podemos, al menos localmente hacerlo, considerar un campo vectorial N que sea diferenciable, normal y unitario. Y ese campo vectorial N nos va a ayudar a definir este operador, el operador A, que le podemos llamar el operador de forma, y no es otra cosa que la segunda forma fundamental. También en la tesis lo menciono, este operador se define a través del endomorfismo de Weingarten asociado al campo N. ¿Y para qué nos sirve este operador? Bueno, nos va a servir para varias cosas, ¿no? Principalmente para la fórmula de Gauss, que aquí la enuncio. Bueno, aquí en la presentación no doy más explicación. La fórmula de Weingarten. Y esas dos fórmulas, tanto la fórmula de Gauss como la fórmula de Weingarten,
bueno, es fácil notar que son fórmulas asociadas a la conexión de Levi-Civita. Y esas realmente lo que van a hacer es que nos van a llevar hacia, bueno, más caminos para el teorema de Lignorovic-Óbata y la fórmula de Kodachi. Bueno, yo decía que era Codazzi, ¿no? Pero ya luego, después de que fui a Guanajuato y conocí a Luis Alías, él mencionaba que era la fórmula de Kodachi, ¿no? Con este acento tan particular que tienen los españoles. Y esa fórmula lo que nos está diciendo es que la diferencial de la segunda forma fundamental es simétrica. Y por último, aquí hago como un salto mágico hacia la fórmula de Laplace-Beltrami. Incluso en la tesis no demuestro cómo se llega aquí, pero una demostración de esta fórmula la podemos encontrar en el libro de Spectral Geometry of the Laplace. Por ahí es un libro que me costó trabajo conseguir. De hecho, no conseguí el PDF, pero sí pude verlo en Google Books. ¿Cuál, cuál es ese, el de la Sociedad Matemática Europea? No, no, no. Aquí el autor es Hajime Urakawa. Eso es un libro rarísimo que Ah, encontré por ahí. ya. Sí, ese no lo conozco. No, Ah, yo va. tampoco lo conocía hasta que me vi inmerso en estos temas. Sí, ahí tengo otro es el que creo que también viene. Ahí luego te lo mando. Sí, Es claro. el de la Sociedad Matemática Europea. Bueno, va, Dios. Va. Y bueno, eso es lo que menciono sobre hipersuperficies. También aquí, bueno, nada más pongo algunas formulitas que más adelante nos van a hacer como muy útiles. Este, y bueno, aquí lo que cabe resaltar es que tenemos otra caracterización del laplaciano. Si nosotros damos una función que está en términos de la métrica, con un vector de norma uno, entonces el laplaciano lo podemos ver de esa forma. Y si se fijan, no es otra cosa que una consecuencia de la fórmula de Laplace-Beltrame. También, bueno, aquí hago mención de las fórmulas de Minkowski. Aquí solamente las puse en la presentación, porque nuevamente más adelante nos van a ser más útiles, tal vez no en la presentación, pero sí dentro de la tesis. Y bueno, ahora sí, lo mero bueno, ¿no? El teorema espectral. Y para hablar del teorema espectral tenemos que hablar de valores propios, evidentemente. Y bueno, ya todos conocemos qué onda con los valores propios. Aquí nada más voy a hacer como un breve resumen. Si nosotros nos tomamos un espacio de Hilbert y tiene una transformación que vaya del espacio en el espacio, lambda es un valor propio si cumple esta ecuación. Es decir, si nos tomamos un x en h excepto 0, y al aplicarlo a la transformación nos vuelve a dar el mismo vector multiplicado por un escalar, entonces decimos que lambda es el valor propio, y aquí se le conoce como el vector propio asociado a lambda. Si t es autoadjunto y tomo dos valores propios diferentes, entonces voy a tener que los espacios propios asociados a estos valores van a ser ortogonales. Bueno, también en la tesis menciono estos resultados que nos van a servir. Si me tomo un espacio t invariante, entonces el ortogonal es t asterisco invariante. Y bueno, esa proposición es importante. Nos dice que si t es compacto y autoadjunto, entonces t tiene al menos un valor propio. Y ese valor propio puede ser ya sea la norma del operador t o menos la norma del operador t, donde la norma, perdón, la definimos de esta manera. El teorema espectral, que es uno de los resultados no más fuertes de la tesis, pero que sí voy a requerir, ¿no? Y que si yo me tomo un operador que sea compacto y a todo adjunto, entonces va a existir un sistema ortonormal de vectores propios y una asociación de sus correspondientes valores propios, tal que yo pueda expresar al operador de esta manera. Cabe mencionar que los valores propios los podemos ordenar en una sucesión que sea decreciente. Bueno, para poder probar esto,
lo único que hago es lo siguiente. Primero me tomo todo el espacio y lo renombro como H1. Y me tomo a mi operador y lo renombro como T1. Como sabemos que ya existe un valor propio, entonces el primer valor propio, lambda 1, va a ser la norma de T1, que a final de cuentas es la norma de T. Y su vector propio de norma 1, ¿no? Por el resultado que habíamos visto previamente. Entonces ahí ya tengo mi primer valor propio. Tengo que ir buscando los demás. O sea, realmente para hacer esta prueba es una construcción. Ahora me fijo en el ortogonal al espacio dado por x1 y ese ortogonal yo lo llamo h2. Y luego tomo t2, que es el mismo operador t, pero restringido a este espacio h2. Eh, como es la restricción, entonces hereda de t que sea compacto y autoadjunto. Entonces, por el resultado que vimos previamente, va a existir un valor propio. Y ese valor propio, pues va a ser, en su valor absoluto, claro, va a ser la norma de T2, con su vector propio asociado x1. Y aquí lo importante es que este valor propio, lambda 2, va a ser menor o igual a lambda 1, por la construcción que estamos dando. Y así nos podemos ir. Defino H3, defino H4, y así hasta que me dé una sucesión finita o numerable, tal que siempre pase esto. Entonces, la sucesión, si la sucesión es infinita, por la compacidad, esta sucesión va a converger a cero. Y otra de las motivaciones que surgen para hablar del primer valor propio es el problema de Dirichlet, ¿no? Bueno, aquí nosotros tomamos la ecuación de Laplace, y el detalle con la ecuación de Dirichlet es que esta u, esta función que está en omega, debe ser cero en la frontera de omega. ¿Ahí omega es acotado o es no acotado? Porque si no es acotado, luego no tienes la compacidad necesaria. Bueno, yo lo tomé acotado Sí, para esos sí, resultados. porque si no, no tienes la compacidad del operador que necesitas. Sí, claro, y ya no tendría como mucho sentido hablar de esto. Y bueno, para no hacer el cuento largo, ya sabemos que está esta función propia. Y aquí el chistecito es que todos los valores propios del Laplaciano son no negativos. Y yo puedo ordenar a todos esos valores en este conjunto al cual le voy a llamar el espectro. Y el lambda 1 es el primer valor propio no negativo. Y ese justamente es ese primer valor propio es el que me va a interesar para empezar a dar caracterizaciones sobre las variedades. Bueno, también aquí en la tesis menciono un poquito sobre el cociente de Rayleigh. Igual me va a servir mucho, precisamente para dar las caracterizaciones del primer valor propio y de los siguientes valores propios. Pero repito, a mí el que me interesa conocer es el primer valor propio. Y bueno, conocer esto es entre comillas, ¿no? Porque precisamente decía Luis Alías que una cosa es hacer cuentas teóricas y otra cosa es hacer cuentas reales. Entonces, esto de conocerlo, pues es entre comillas, ¿no? Y bueno, aquí ya empezamos a dar caracterizaciones para el primer valor propio. Estas caracterizaciones surgen a partir de los artículos de Rayleigh, que habla sobre el primer valor propio. Bueno, me tomo una hipersuperficie que ya habíamos mencionado anteriormente, pero esta hipersuperficie debe estar inmersa en Rn más 1 y además compacta, ¿no? Entonces, voy a empezar a poder dar caracterizaciones o cotas para el primer valor propio, y estas cotas poco a poco me van a ir llevando a que la igualdad siempre se va a dar si y solo si M es la esfera de dimensión n. Con centro, bueno, aquí menciono que es con centro en C, donde C es el centro de masa, ¿no? Y el centro de masa está en términos de la inmersión. Aquí menciono más caracterizaciones. Repito, aquí en la tesis hablo un poquito más de ellas. Y esas caracterizaciones, insisto, ¿no? Surgen
del artículo de Rayleigh, que son caracterizaciones sobre primer valor propio. Y ¿Puedes bueno, regresarle tantito para verlas? sí, claro. Ya. Sí, perfecto. Repito, ¿no? Todo lo tengo aquí en la tesis y sin problemas, yo se las puedo mandar para que le echen un ojo y me hagan sus comentarios. Perfecto. Y bueno, saltamos aquí a la fórmula de Wagner-Lignero-Wicks. Esta es una fórmula súper importante porque junto con la fórmula de esta fórmula de Wagner-Lignero-Wicks y la fórmula de Óbata son las que nos van a llevar al teorema de Lignero-Wicks-Óbata, que justamente nos dice cuando una variedad se puede ver como una esfera. Bueno, no, es claro que no voy a decir que toda esa fórmula, pero esa fórmula no nada más se reduce al trabajo que hice en la tesis, ¿no? Que es hablar de los valores propios, hablar de variedades y qué onda con las esferas. Fíjense, yo me tomo una función que sea de clase C infinito y prácticamente estoy aquí hablando de la curvatura. Entonces, esta fórmula tiene un montón de aplicaciones. Y siempre que yo pueda hablar de curvatura, voy a poder hablar de esta fórmula. Entonces, pues ese será el comentario, ¿no? Que no solamente se restringe aquí, que tiene un chorro de aplicaciones. El teorema de Óbata, bueno, para probar el teorema de Óbata, primero damos este pequeño lemita, que dice que para toda f que sea de clase C infinito, se tiene que el cuadrado del valor absoluto de su hessiano siempre debe cumplir esta cota. Y que la igualdad se va a dar sí, solo sí, el hessiano lo podemos ver en términos de la métrica, ¿no? Y justamente este lemita es el que utilizo en la tesis para probar el teorema de Óbata. Y el teorema de Óbata ya como que ya me está llevando directamente o casi directamente al teorema de Lignero-Wicks-Óbata, que dice que para que una variedad sea isométrica, perdón, dice que si nosotros tenemos una variedad riemanniana de dimensión mayor que 2, para que me admita una función no constante tal que pase esto de aquí, noten que ya se parece como un poquito a esto que mencioné en el lema, es necesario y suficiente que m sea isométrica a la esfera de radio 1 entre la raíz de c, con esta c mayor que 0. Y bueno, el resultado final de la tesis fue llegar al teorema de Lignero-Wicks-Óbata y nos da una caracterización, ¿no? Si nosotros tenemos una variedad riemanniana compacta y suponemos que existe una constante mayor que 0 tal que la curvatura de Ricci cumple esta desigualdad, entonces el primer valor propio asociado a esa variedad va a cumplir esta cota. Y la igualdad se va a dar sí, solo sí, como habíamos mencionado en el teorema de Óbata. M es isométrica a una esfera de radio R igual a 1 entre la raíz de C. No puse la prueba aquí en la presentación, pero es una prueba sencillita. Básicamente se hace por contradicción. Y bueno, ahí en la tesis menciono un poco más de ello. La bibliografía que utilicé y bueno, el primer libro con el que empecé a empaparme un poquito con estas ondas del primer valor propio fue El espectro de una variedad riemanniana. Este libro escrito en francés con una máquina de escribir que ni siquiera sé cómo se llama, pero me costó mucho trabajo entender. Ya luego, con ayuda de Oscar, me recomendó leer estos libros de Chabel, que son valores en geometría, eigenvalores, perdón, geometría riemanniana. Y ya una vez empapado un poquito de lo que eran los eigenvalores en las variedades riemannianas, me brinqué bueno, nos brincamos a los artículos de Rayleigh y Mario Óbata, que básicamente nos dan condiciones sobre las variedades y los primeros valores propios. El artículo de Rayleigh, muy bueno, aunque en principio los artículos hablan de la R curvatura, aquí solamente lo restringimos a la curvatura media y cuáles son las caracterizaciones que podíamos dar en ellos.
Y bueno, ves lo que tenía preparado para hoy. Les dije que era como un poco sencillo, pero es como parte de lo que se habló en la tesis. ¿Puedes regresarle dos diapositivas? Sí, claro. ¿Aquí o antes? Ahí, ahí lo de la igualdad del Hessiano, ¿cuándo se cumple esa igualdad, sabes? Sí, permíteme. Aquí lo tengo. ¿Con la igualdad del lema? Sí, la igualdad del lema. Ah, yo pensé que del teorema. No, 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 del lema, a ver. Sí, porque del lema te dice más o menos, bueno, ¿cómo se llama? Cuando Ajá. el laplaciano es constante, ¿no? Pero Sí, si no es claro. constante el laplaciano, ¿cuándo se cumple? ¿Sabes cuándo se cumple eso? Mm, es- Pues bueno, yo aquí lo que trabajé en la tesis, nada Ajá, más me restringí a este caso. Creo que al creo que caso me de puedo que el dar con la laplaciano prueba. sea constante, ¿no? Sí, pero solamente lo restringí a esto. Ya, ¿y has seguido trabajando con cosas de estas de teoría espectral en variedades? No, no, Ay, bueno, de hecho, ay, he tomado los cursos de análisis funcional, ajá. precisamente para seguir con esto. Si bien no he seguido trabajando en ello, pero mi intención sí es seguir trabajando en ello y a lo mejor hacer cosas más nuevas, ¿no? Porque, por ejemplo, sabes que fue la escuela de geometría en el CIMAT de Guanajuato. Pues Ajá. sí, es un tema que ya está como muy trabajado. De hecho, Luis Alías trabaja sobre de ello. Y si bien, o sea, mi intención es seguir sobre este tema, pero claro, escribir cosas nuevas, ¿no? No, y hay un montón, o sea, ahí por ejemplo, lo que pones del problema de Dirichlet, Sí, ahí estás tomando el laplaciano, pero si tomas bilaplaciano se pone bien difícil todo eso. Y hay muchas cosas que no se saben. sí, Y claro. también, no sé exactamente qué es lo que está haciendo Luis Alías. Bueno, pero no sé si has oído de los problemas estos audibles y no audibles. No, ¿Esos los conoces? Ah, es que ahí son problemas bonitos que vienen de un articulito que dice que si uno puede oír la forma del tambor y lo que te dice más o menos, después no decirlo chueco, y si lo digo chueco, espero que Oscar me corrija, o alguien más, lo que te dice es que si tú tienes una variedad ajá, y tú sacas el espectro del laplaciano, entonces, ahora, más bien tú tienes una variedad y tú tienes el espectro del laplaciano. Entonces, la pregunta es, si tú tienes un conjunto que sería el espectro bueno, si a partir de el espectro tú puedes reconstruir a tu variedad. Y ajá, entonces la respuesta es que no, porque hay variedades que no son isométricas, que tienen la misma, ¿cómo se llama? El mismo espectro. Eso, un ejemplo lo dio Milnor. Pero hay algunas propiedades que sí puedes recuperar a partir del espectro de Laplaciano. ajá. Entonces, ese es una, ¿cómo se llama? Un tema, un área de investigación que se me hace también bastante simpática, y es usar esta teoría espectral y los ejemplos de Milnor, ya todo lo que dan. Sí, claro. Entonces está bonito todo esto. Sí, Entonces sí, claro. aquí tienes mucho con qué divertirte después. Muchísimo, muchísimo. Yo ahorita me estoy divirtiendo con lo del bilaplaciano y ya estoy chillando. Entonces, sí, a ver. ¿Alguna duda, comentario, algo que quieran que demuestre completamente a Alberto para hacerlo sufrir? Beto, Sí, a ver si podías ir a la fórmula de Laplace Beltrami, porque me quedó una duda ahí. sí, claro. Aquí está. Ajá, ahí, ¿no?
o sea, habías dicho que sí era la inmersión, ¿no? O sea, una cosa que toma valores en una variedad de dimensión n+1. Sí, claro. Por lo menos no es una función real, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el laplaciano en este caso? ¿Es alguna generalización de laplaciano de siempre o cómo? ¿Cómo, perdón? Casi no te entiendo. Sí, ajá, que ¿cómo se define la laplaciano? Ah, estaba en la diapositiva anterior, ¿no? De laplaciano. Alberto. ¿Es aquí? No. Sí, No, porque la inversión es No. uno que cae en R, en n+1. ¿Cómo puedes dar el laplaciano de una aplicación así? O sea, el laplaciano Ah, es definido para funciones. Ajá. Por eso. Ajá. ya. Eso es lo que dice. Sí, O sea, cierto. cuando lo dije, ¿no? Faltó Estuve esa buscando un definición. poco la fórmula esa de Laplace Beltrami, está un poco elusiva, ¿no? O sea, no estaba muy fácil Sí, bueno, es de así encontrar una como... forma así, ¿no? O sea, lo que yo es que no hizo de la definición de Laplaciano, pero no funciona así. Sí, bueno, es lo que les decía, ¿no? Que aquí, como que hice un pequeño salto, porque justamente esta fórmula la necesitaba, incluso en la tesis, no menciono de dónde sale esta fórmula, y lo tomé de esta bibliografía, ¿no? De este libro raro que encontré, que fue el de Urakawa, pero si gustan, lo podemos dejar así como para otra plática, y como hablar un poquito más de esto, ¿no? Bueno, sería poco, pero se podría hacer, ¿no? Me parece que definen el laplaciano en base a las coordenadas, ¿no? O sea, como laplaciano de coordenada a coordenada, Sí, Sí, más o suponiendo que tienes menos una lo inversión. definen. esa es la idea. Y hay otros más generales, hay otra cosa más general que es un tensor medio locochón, que es más general que eso, pero sí hay que pensarlo como que lo está viendo uno coordenada a coordenada. Ajá, para Bueno, esa y fórmula en usando Cantor, ¿no? específico, como que supones un encaje cualquiera y entonces lo que obtienes es esa fórmula para un encaje cualquiera, me Ujú. parece. Sí, pero digo, usando catas, ¿no? Porque fíjate que aquí no está yendo a Rn+1, está yendo a una variedad. Entonces, como que... O sea, uno podría tratar de usar la inmersión para tratar de definir, o sea, tratar de definir un gradiente de una cosa así. Tendría que ser algo generalizado también. Entonces, si uno logra definir el gradiente, bueno, ya le da la divergencia ya, ¿no? Pero, no sé, eso de coordenadas que dicen, porque esto va a parar a Mn+1, es una variedad abstracta, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y qué tiene que, Pero bueno, y sí, que o vaya sea, a sí uso parar a eso? esa fórmula, sí, Ah, mira, ¿sabes dónde en la lo tesis. ¿Sabes dónde puedes ver esa definición y otra un poquito más general hay un librito que se llama Morfismos armónicos de Baird y Wood. Ahí hay, en ese se define ese tipo de, ¿cómo se llama? De laplacianos y otros más generales. Ah, va. No, Entonces pongan bibliografía, pongan toda la que quieran. Sí, sí. Enterarme. Según yo, sí la puso por ahí Alberto en la tesis, pero bueno. Sí puso por ahí la definición, creo, ¿no? Bueno, Sí. en fin, sí, Ah. es mejor la referencia que pone Juan Carlos. Sí, nada más que cuando uno ve esa definición dice, ¿qué? ¿De dónde salió uno? ¿Eh? ¿De dónde salió? Dice uno. Sí, no, está locochón. Y dices, ¿qué? Y ya si te pones a hacer las cosas en cartas, dices, mira, ya entendí. Sí. Va, está bien. Sí, no, gracias a ustedes. ¿Y alguna otra pregunta que quieran hacerle a Alberto? Pues yo digo que pongas el libro en el Classroom, Juan Carlos. Ese libro que ¿Cuál? dijiste. ¿El de Very Wood? Sí, al ratito lo pongo. Muy bien. Sí. Y ya sé por qué andabas chuleando mucho a Alberto, que expusiera y todo. Pues es que hace cosas de estas, pues oye. Sí. Qué casualidad, ¿no? Pues sí. Es que a él sí le entiendo.
sí, pues por eso. Ah, bueno, y si les gustan cosas más raras, pues aquí lo que se está haciendo es definir todo el laplaciano y curvatura de Ricci y todo lo demás, pues en términos de la estructura diferenciable, ¿no? Pero todo eso pues se va a poder extender a espacios Los RCD. cúbicos, ¿no? Sí. Entonces, pues ya si les gustan las cosas un poquito más feas o más interesantes, ahí dependiendo del punto de vista, ¿no? Sí, más locochón. Sí, los espacios RCD están tan simpáticos, me gustaron.